fortalezas. Derribando fortalezas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando fortalezas. En los próximos minutos, a través de estas ondas radiales, seremos testigos del extraordinario poder de Dios. Estamos a punto de iniciar con tiempos de alabanza, escuchando una poderosa palabra de Dios. Vistámonos pues de toda la armadura de Dios y comencemos derribando fortalezas. Derribando fortalezas. Destruyendo fortalezas, destruyendo fortalezas, destruyendo fortalezas, en el nombre de Jesús, Jesús. El lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Derribando fortalezas. Comenzamos. Comenzamos. Destruyendo fortalezas, destruyendo fortalezas, en el nombre de Jesús, Jesús. Bendiciones, hermanos. Esperamos que el día de hoy haya sido un día en victoria. El día de hoy, como nuestra hermana Marisol nos los dijo, voy a compartir con ustedes un tema que se llama ¿Cómo puedo dar gloria a Dios? Y es un tema que bendijo mucho mi vida porque anteriormente, cuando yo recién acepté a Cristo, Dios empezó a destapar como varias cosas en mi corazón y una de ellas fue el orgullo. Entonces, esto era como una lucha interna de la que yo tampoco me daba cuenta, pero siempre hubo una temporada en la que ciertas cosas me molestaban cuando yo escuchaba, no sé, que decían gloria a Dios o cosas como esas y no sabía por qué. Entonces Dios trabajó esto en mí a través de varios procesos, de varias palabras que Él dio a mi vida y creo que este tema fue como la culminación de ese proceso de aceptar o de rendir toda mi humanidad a su poder, a su gloria, a su soberanía, a todo lo que Dios es. Y por eso cuando lo estaba leyendo hoy, fue de bendición, me ayudó a recordar muchas cosas y pues espero que sea de mucha bendición para ustedes. Antes de iniciar, quisiera que oráramos para que sea Dios quien tome el control de mi vida y también de los que nos están escuchando. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti, pidiéndote que seas tú dirigiendo, Padre, tocando mi corazón, hablando a través de mí. Sé tú, mi Dios amado, quien hable, que no sea yo, mi Dios, que no sean mis emociones, que no sean mis pensamientos, que no sea mi intelecto, Padre, sino solamente tú, mi Dios amado. Esto, mi Dios amado, no solo este tema, sino todo este programa, la razón de todo este programa, Señor amado, es para darte gloria. La razón de nuestras vidas el día de hoy es para darte gloria, Señor. Y gracias, Padre, porque has hecho rema esta palabra en mi vida, Señor. Yo te pido que toques el corazón de tus hijos, mi Dios amado. Yo te pido que seas tú hablando a sus vidas como lo hiciste a la mía, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces, como yo les decía, este tema llegó como para culminar un proceso en mi vida. Había mucho orgullo en mi corazón y yo siento que Dios sigue trabajando con eso, pero había algo en específico que era en contra de Dios totalmente. Entonces, pero Dios tuvo que sacarlo y tuvo que hacérmelo ver, porque si no, pues cómo iba, ¿no? A renunciar a eso, a dejar que Dios trabajara con eso. Entonces, parece mentira o no sé qué tan creíble se escuche, pero es que es cierto.
habemos muchos en la iglesia que cuando escuchamos que se está haciendo para la gloria de Dios, cuando un hermano lo enfatiza, como que surge cierta incomodidad, no sé, depende de cada uno, pero es eso en nuestro corazón, ese orgullo que no quiere que alguien más reciba atención, sino solo nosotros. Entonces tiene mucho que ver el egoísmo también, y el aceptar que esto, todo depende, es para Dios y por Dios. Creo que es un gran paso, y ese fue el motivo por lo que este tema salió. Entonces él lo puso así: ¿cómo puedo dar gloria a Dios? Porque siempre le estoy preguntando cómo. O sea, a veces ya sabemos qué hacer, ¿no? Por ejemplo, a veces estamos pasando por alguna circunstancia difícil, no sé, algún problema económico, algún problema en la escuela, en el trabajo, y ya sabemos qué es lo que debemos hacer, ¿no? Por ejemplo, ser valientes. Dios nos dice: esfuérzate y sé valiente. Ok, Señor, ya sé qué debo hacer, debo ser valiente. O luego nos dice: estad quietos. Ok, Señor, ya sé qué es lo que debo hacer, es quedarme quieta para que seas tú obrando, no sea ni mi intelecto, ni mis pensamientos, ni, como dice Proverbios, nuestra propia sabiduría, nuestro propio conocimiento, cosas como esas, ¿no? Pero yo siempre le pregunto a Dios: ¿cómo lo hago? Ya sé qué es lo que debo hacer, pero ahora ¿cómo llego a cumplir lo que tú me estás diciendo? Entonces, en su momento llegó un libro a mis manos, que se llama El propósito de nuestra vida. Justo ahorita se me fue el nombre del libro, pero Una vida con propósito, ese es. Entonces fue de mucha bendición para mí. Fue justo antes de que yo aceptara a Cristo, y fue una de las herramientas que Dios usó. Obviamente, como lo dije, solo fue una herramienta, porque al final de cuentas el que convence, el que hace la obra, es el Espíritu Santo, y pudo haber hecho esto sin ningún tipo de libro ni nada, o sea, no dudo de eso, pero a Dios le plació explicármelo, yo creo, de esa forma o con esa herramienta, y fue de mucha bendición para mi vida. Y ahí pude entender varias cosas que quiero compartir con ustedes hoy. Todo está fundamentado, todo tiene un fundamento bíblico, porque si yo digo algo aquí que no tiene un fundamento bíblico, pues entonces ni siquiera tendrían por qué escucharlo, pues, o tomarlo en cuenta. Pero pues, como dice la palabra, una de las iglesias, no recuerdo cuál, nunca me he aprendido qué iglesia era, que cuando escuchaba a Pablo predicar, ellos siempre corrían en las escrituras a verificar que lo que Pablo dijera fuera cierto o fuera como él lo estaba diciendo. Entonces a mí me impacta mucho eso, porque era Pablo, pues, o sea, era un apóstol y era el que predicaba con más denuedo, y no porque los otros no lo hicieran, sino creo que Dios lo usó en un área donde tenía que ser así, ¿no? Entonces, aunque fuera Pablo, ellos corrían a las escrituras a verificar que lo que él dijera fuera cierto. Entonces, igualmente, hermanos, háganlo, que todo lo que yo comparta ahorita con ustedes puedan ver que así está realmente en la Biblia. Y pues yo quise comenzar con el versículo en Romanos 11:36. Si gustan en su casa leerlo, ir por su Biblia para que podamos leerlo juntos, estén en toda la libertad. Y dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Entonces, surge la pregunta en mi corazón, en mi mente: ¿por qué debemos darle gloria a Dios? Y no fue una pregunta retándolo ni nada, sino fue una pregunta muy sincera. Y primero que nada, y sin ninguna explicación por más, es porque Dios merece toda nuestra alabanza. O sea, si uno quiere, el tema puede terminar aquí, porque así es, Él es Dios y merece toda la gloria, toda la alabanza, toda nuestra adoración, nuestro rendimiento, nuestra sumisión. Entonces, Él no tiene por qué darnos ninguna explicación.
Y eso es lo que me sorprende, que aunque Él no tiene por qué darnos ninguna explicación, encontramos muchísimos versículos diciendo por qué debemos darle gloria. Entonces, eso es aún más impresionante, porque un Dios que creó todo lo que vemos, todo, o sea, lo vemos en Juan o en Génesis cuando dice que Él creó el universo, o sea, Él creó las leyes que rigen este universo, creó la ley de la gravedad, todo lo demás que tal vez yo desconozco, pero que muchos allá sí conocen, Él lo creó. Le guste o no le guste a las personas que no creen en Dios, Él creó esas leyes. Él creó las células, Él creó los átomos, Él creó nuestro organismo, cómo funciona nuestro aparato digestivo, Él creó cómo funciona la rotación de la Tierra, o sea, Él lo hizo. Y eso es lo que más me impacta, que a pesar de que Él creó todo eso, Él nos explica, nos dice por qué debemos darle gloria. Entonces, debemos darle gloria porque todos dependemos absolutamente de Dios, y está aquí, ¿no? En Romanos 11:36 dice, porque de Él, o sea, de Él son todas las cosas. También Él es la fuente de todo, incluyéndonos, es lo que les decía, es la fuente de la naturaleza, de nosotros, de nuestro cuerpo, y principalmente, y lo más importante, Él es la fuente de la palabra. O sea, sí, ya es suficiente razón darle gloria, porque Él hizo todo lo que estamos viendo. O sea, todavía merece mucho más, porque Él es el autor de la palabra, Él es el Hijo, el Padre de Jesucristo, perdón. Y aún así, porque pues Jesús y Él son uno, Él vino a morir por nosotros, ¿no? Entonces es todavía otra razón aún más poderosa, más importante para darle gloria. Entonces todo viene de Él, Él es la fuente, es como el amor, ¿no? Dios no tiene amor, Dios es amor, o sea, Él es la esencia, ¿no? Otra razón que encontramos en Romanos 11:36 es que Él es el poder que sustenta las leyes del universo, como yo les decía, y Dios lleva a cabo todo para su gloria, tal como dice, para Él son todas las cosas. Entonces, en Colosenses 1:16 encontramos otro versículo que es incluso un poco más claro, donde dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, o sea, en Él, o sea, como la fuente, ¿no? O sea, de Él surgió todo. Las que hay en los cielos, estrellas, planetas, las nubes que podemos ver, el aire, y las que hay en la tierra, en este caso es lo que vemos, ¿no? Los árboles, las montañas, el agua, los animales, todo eso. Visibles, que es lo que acabo de mencionar, e invisibles. Nos acordemos que hay un versículo que dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, que es lo visible, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que son las cosas invisibles. O sea que, y en este caso no solo eso, sino también entran aquí los ángeles, ¿no? Entonces, también las cosas invisibles fueron hechas para su gloria en un principio. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, la palabra nos deja muy en claro que todo es por Él, es la razón de todo, ¿no? Y porque todo, absolutamente todo en el cielo y en la tierra, visible e invisible, todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. O sea, que no fuimos creados solamente para estar aquí, ¿no? Sin hacer nada, sino tenemos un propósito, ¿no? Entonces, eso ahí es donde alabamos a Dios, pero lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, debemos dar gloria a Dios porque para eso nos creó. Entonces, la razón de nuestra existencia, la razón de la que Dios nos haya creado, es esa, darle gloria a Dios. Habemos muchas personas y a veces es común verlo en jóvenes, aunque no solo es en ellos, que se han preguntado con qué propósito vine a la tierra, ¿no? ¿Cuál es el propósito de mi vida? O sea, ¿por qué estoy aquí, no? Y es muy común que el mundo nos diga, bueno, tú estás aquí en la tierra para ser feliz, por ejemplo, o tú estás aquí en la tierra para cumplir algo, ¿no? Una meta o algo así. O sea, estás aquí para hacer algo que solo tú puedes hacer, no sé,
son cosas que, no sé, el mundo nos dice, ¿no? Como que ayudar a muchas personas, ¿no? Por ejemplo. Pero aunque se escuche feo, no sé, no es esa la razón por la que estamos aquí en la tierra. Eso no nos va a dar sentido, eso no nos va a dar ganas de vivir. La razón por la que estamos aquí en la tierra es para darle gloria a Dios, para darle alabanza a Dios. Eso, hermanos, es lo que nos va a hacer levantarnos todos los días cuando ya no queramos hacerlo. Cuando Dios me dijo esto a mí, fue tal cual, literal, a pesar de que esa pregunta aún no daba vueltas por mi cabeza, o si lo hacía no me causaba tanto conflicto. Cuando Él me lo dijo, fue así literal. Cada mañana que despertaba, fuera difícil o no fuera difícil, yo ya sabía que me estaba levantando con una razón, que me estaba levantando para algo, que era darle gloria a Dios. Y eso a mí me daba esperanza, me daba fuerzas para intentarlo una vez más. Entonces, no sé qué tan grande suene esto para algunos o qué tan pequeño para otros, pero esa es la verdad. Y esta verdad, que es la palabra, ha llenado mi vida y me ha ayudado a continuar. Incluso, aunque a veces lo he olvidado, por ejemplo, ahorita Dios, los temas que damos es para nosotros primero, ¿no? Entonces, Él es como que me recuerda esto justo ahorita que yo lo digo, ¿no? Bueno, ahora, ya sabemos por qué, ¿no? O sea, o cómo es que que debemos darle gloria a Dios. Ahora, ¿en qué nos podemos apoyar? O qué ejemplo podemos tomar nosotros, ¿no? De una vida que glorificó a Dios totalmente. Y yo sé que todos lo saben, no es una pregunta así muy interesante, muy no sé, muy rebuscada, ¿no? Pues el mayor ejemplo que tenemos y que vamos a tener para toda la eternidad es Jesús. Él es nuestro mayor y primer ejemplo, ¿no? Entonces, aquí podemos preguntar para que nosotros podamos tener un modelo o pasos a seguir, ¿no? ¿Cómo dio gloria Él a Dios? ¿Cómo Jesucristo glorificó a Dios? O sea, ya a eso me refiero, o sea, sabemos que Cristo le dio gloria, que lo alababa, pero ¿qué hacía específicamente que le daba gloria a Dios? Entonces, por ejemplo, en Juan 17:4, lo voy a leer en 2 versiones, dice: yo te he glorificado en la tierra. Ahí está el propósito, ¿no? El de todos, que es glorificar a Dios. Ahora aquí viene cómo lo hizo Él. He acabado la obra que me diste que hiciese. Él acabó lo que Dios le dijo que tenía que hacer, que era salvar al mundo, morir en la cruz, ir como un cordero callado, sin decir nada, delante de los que lo estaban crucificando, morir por nosotros y resucitar. Así fue como Él glorificó a Dios. La otra versión dice: yo te glorifiqué en la tierra, que es lo que debemos hacer, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Aquí está un poquito más claro. Entonces es lo que yo les decía, glorificamos a Dios cuando cumplimos lo que Él nos manda a hacer, ¿no? Obedeciéndolo. Entonces, ¿cómo dio gloria Jesús a Dios? Pues cumpliendo con su propósito. ¿Cuál era su propósito? Morir por nosotros. Entonces, Él cumplió la voluntad de Dios, que fue morir en la cruz, teniendo una vida de obediencia perfecta y total todo el tiempo. Yo tenía un devocional que era para jóvenes, entonces tenía que leer un versículo al día, y no me acuerdo cómo se llamaba el tema de ese día, pero al final de esa lectura decía: Jesucristo no solo sacó 10 en esta materia que es la vida, o sea, comparándolo, ¿no?, con una materia de la escuela, sino, o sea, no, Jesucristo no solo aprobó las materias, sino Él pasó cada una con una nota perfecta. O sea, nos decía que Jesucristo no solo cumplió con lo que Dios estaba diciendo que cumpliera, con lo que Dios le había mandado a cumplir, sino que lo hizo de una manera perfecta. O sea, es como nosotros, ¿no? Cuando pasamos los exámenes, las materias, pasamos, no sé, 8,
o 9. Son buenas calificaciones, no son calificaciones en las que nosotros hayamos flojeado, cosas así. Pero Jesús pasó, es como que si hubiera pasado no solo con un 10, sino como que con un 10 y un punto más, algo así, ¿no? Entonces, Él lo hizo perfecto porque Él es Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros cumplimos con nuestro propósito, le damos gloria a Dios. Ahora, eso fue como a modo de introducción para que podamos ver y darnos cuenta que dar gloria a Dios es cumplir con nuestro propósito. Es exactamente lo mismo. Le damos gloria a Dios cuando cumplimos con el propósito que Él nos ha dado. Entonces, aquí yo voy a darles 5 maneras básicas o 5 maneras de alabar, que es decir exactamente lo mismo. No son las únicas, hay más, pero es como podemos empezar con estas, ¿no? La primera es: glorificamos a Dios cuando lo adoramos. Glorificamos a Dios cuando amamos a los demás creyentes, incluyendo, y súper importante, a nuestros enemigos. Glorificamos a Dios cuando nos parecemos más a Cristo. Glorificamos a Dios cuando servimos a los demás, no con cualquier cosa, sino con nuestros dones. Y glorificamos a Dios cuando testificamos a los demás. Entonces, son 5 cosas en las que nosotros podemos glorificar a Dios, y vamos a intentar explicarlas, cada una de ellas, para que podamos tener un panorama más claro de lo que Dios nos está pidiendo. Entonces, en la primera, que es glorificar a Dios cuando lo adoramos, podemos ir a Salmos 37:4, donde dice: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este versículo, ¿por qué elegí este versículo? No dice nada de alaba a Dios o cosas que hagan como que alguna referencia a eso, pero este versículo siempre me lo ha dado Dios, porque ante todo, adorar a Dios es disfrutar de su presencia. Dios, cuando nos pide que lo adoremos, cuando Él nos dice, adórame, ¿no? Quiero que me adores, ya sea en un domingo con la alabanza, ya sea en otro día limpiando la iglesia. Él dice que lo disfrutemos, que disfrutemos eso que estamos haciendo para que pueda ser una alabanza a Dios. Por eso a veces cuando me toca hacer algo y de repente, no sé, algo me molesta y me doy cuenta que ya no lo estoy haciendo con gusto, sino lo estoy haciendo con cierta irritación y molestia, siempre estoy de: Señor, perdóname, porque no solo es hacerlo bien, pues, ni hacerlo contenta nada más porque sí, sino lo debo hacer contenta, porque si estoy contenta, si disfruto hacer esto, entonces te estoy alabando. Entonces es importante disfrutar lo que hagamos para que podamos glorificar a Dios, ¿no? Si nosotros fuimos creados para alabar, glorificar y dar gloria a Dios, es igual que decir que fuimos creados para disfrutar de su presencia. Es lo mismo que en las alabanzas del domingo o de cualquier otro día de servicio. No aplaudimos solo por aplaudir, sino debemos disfrutar las alabanzas, disfrutar que estamos diciendo, eres santo, eres digno, eres fiel. Debemos disfrutarlo, pero también algo que es muy cierto es que nosotros llegamos a disfrutarlo cuando hemos visto eso en nuestras vidas. Por ejemplo, hay las alabanzas que hablan sobre la fidelidad de Dios, llenan mi corazón, porque más que recordarme algo que Él me prometió y que me lo dio, y porque también eso es su fidelidad, pienso más en cuando yo le fallo y Él me dice que me ama, cuando yo le fallo y Él no me desecha, cuando yo le fallo y Él me dice que puedo acercarme a Él. Eso para mí es su fidelidad, y no es que el otro no lo sea, porque si Él me dijo, no sé, yo te voy a proveer para tu carrera, y lo hizo, es porque Él es fiel, porque si Él dice algo, pues lo cumple, ¿no? Pero siempre recuerdo esos momentos, ¿no? De cuando yo soy débil
y Él ahí se glorifica y no me hace a un lado. Entonces ahí es cuando yo puedo disfrutar de su presencia, porque digo, Señor, es cierto, eres fiel en mi vida. O sea, cuántas veces no te he fallado, no te he ofendido y tú me sigues perdonando y me sigues dando otra oportunidad. Otro ejemplo en esta parte específicamente lo tenemos o lo podemos ver en Adán y en Eva. Para eso podemos leer Génesis 2:28, donde dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muestran sobre la tierra. Entonces Adán y Eva adoraban a Dios cumpliendo con su propósito. ¿Cuál era su propósito? Que se fructificaran, o sea, que tuvieran hijos, que llenaran la tierra, que la sojuzgaran, o sea, que como que tomaran la mayordomía, creo yo, de lo que Dios les estaba dando, que en este caso era, no sé, los animales, no sé, ¿no? Como cuidar algo, ¿no? Entonces, cuando ellos estaban haciendo eso, estaban adorando a Dios. Y es también es interesante ver que Dios no les dijo todo el tiempo tienen que estar cantando santo, ¿no? Y no es algo que no debamos hacer, pero les dijo que les dio actividades, les dio tareas que ellos debían cumplir. Entonces también ahí podemos ver que cuando ellos cumplían con estas tareas, ellos estaban glorificando a Dios. Por ejemplo, también en Génesis encontramos que antes de que Dios le diera su mujer a Adán, o de que creara a Eva, Dios le dice a Adán que le ponga nombre a todos los animales. Entonces Adán, bueno, Señor, pues me estás diciendo que le ponga nombre, ok, voy a ponerle nombre, ¿no? Entonces, pues no sé cómo lo hizo. Yo me acuerdo que una vez en una animación de ese versículo mostraba que todos los animales se ponían en fila, iban pasando y Adán les iba poniendo nombres. Entonces cuando yo leo ese versículo, sinceramente siempre me acuerdo de esa escena, pero no sabemos cómo fue específicamente. A lo que quiero llegar es que cuando Adán estaba haciendo eso, estaba obedeciendo a Dios de ponerle nombre a los animales. Él estaba glorificando a Dios, él estaba alabando y adorando a Dios porque lo estaba obedeciendo. Entonces ellos dos adoraban a Dios cumpliendo con su propósito y hacían la voluntad de Dios, que era que cumplieran con las cosas para los que ellos fueron creadas: sojuzgarla, multiplicarse, llenar la tierra y todo eso, ¿no? También en otros versículos, pero no los anoté aquí, podíamos ver donde dice que Dios se paseaba por el huerto. Entonces, cuando ellos dos pecan, podemos ver en Génesis, en los primeros 6 capítulos, creo, o 7, que ellos pecan y luego baja Dios y dice que Él desciende al huerto y los empieza a buscar y les dice: ¿dónde estás? Que eso también es algo que me gusta mucho y algo que Dios habló muy fuerte a mi vida. Pero porque pues Él ya sabía dónde estaban, pero quería escuchar lo de Adán, ¿no? Entonces ahí creo que en esa parte es cuando da como que explica o da a entender que Dios hacía eso normalmente, porque Adán ya sabía, no, es Dios, ¿no? O sea, ya sabía que era Él y se escondió rápido. ¿Cómo iba a saber que era Dios si era la primera vez que lo hacía, no? Entonces ya es algo que Dios hacía con él y con Eva. Entonces ellos lo escuchan y se esconden, pero ellos disfrutaban de la presencia de Dios, de cuando Dios estaba con ellos, cuando Dios bajaba a estar con ellos, ellos disfrutaban estar con Él, pasar tiempo con Él. Eso es adorar, eso es alabarle, y eso es lo que ellos hacían: alababan a Dios y disfrutaban de su presencia. Entonces podemos entender, o por lo tanto, que a Dios le agrada a Dios agradar a Dios se conoce como adoración. Entonces es sencillo, no tiene mucha ciencia, no es como que
tengamos que buscarle demasiado. Es muy fácil y aún así Dios nos da infinidad de versículos y de maneras en las que podemos alabarle, adorarle, incluso nos lo explica, ¿no? Entonces también podemos leer en Salmos 147:11. Lo siguiente lo voy a leer en 3 versiones porque podemos entenderlo mucho mejor cuando lo leemos con diferentes palabras, ¿no? Entonces la primera dice: se complace el Señor en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Por ejemplo, aquí dice: se complace el Señor en los que le temen. Hay versículos donde leemos, por ejemplo, en Salmos o en Apocalipsis, donde dice que nuestra alabanza sube como incienso, ¿no? Y que Dios se complace de ella, de nuestra alabanza o de nuestra oración. Entonces, si nos fijamos bien en esta parte, cuando él dice: se complace el Señor en los que le temen, quiere decir que así como se complace de una oración, de una alabanza, se complace también del temor que le podamos tener a Él, ¿no? Esa reverencia, ese respeto de saber que Él es Dios, que estamos haciendo algo para Dios, ¿no? Se complace al ver que hay temor en nuestro corazón hacia Él. La otra versión dice así: a Él le agrada los que le honran, los que confían en su amor. Por eso les decía que iba a leerlos en diferentes versiones, porque ahora aquí dice que a Dios le agradan aquellos que lo honran, que es lo mismo que temerlo. Si no le tememos, no lo vamos a honrar. Y también dice que le agradan los que confían en su amor, mientras que en la versión anterior dice: y en los que esperan en su misericordia. ¿Qué es la misericordia de Dios? Pues ese amor, ¿no? Se complace en los que le adoran, en los que confían en su gran amor. Aquí está otra versión donde dice que Dios se complace en aquellos que le adoran, y en la primera versión dicen los que le temen. O sea que si nosotros le tememos, podemos adorar a Dios. Todo lo que hagas para complacer a Dios es un acto de adoración. Si tú estás barriendo, pero lo estás haciendo con la intención de complacer a Dios, pues entonces estás adorándolo. La oración, esto es algo que caló mi vida, y no tiene tanto tiempo de hecho, pero la adoración no es algo para beneficio propio. Creo que indirectamente todos lo sabemos, pero no nos percatamos de eso, ¿no? Y pasa, es totalmente claro cuando llegamos a la iglesia y decimos que no nos gustaron las alabanzas. Una vez mi mamá me dijo, pero si no es para ti la alabanza, o sea, ¿por qué quieres que te guste? Y yo, no me gustó, pues, entonces no me acuerdo qué tanto le dije, algo así como que, pues, que quería una que, no sé, se escuchara bonito o algo así. Pero, pues, yo sabía que tenía razón, solo por eso le seguí diciendo más cosas, ¿no? Pero es que es cierto, la adoración no es para nuestro beneficio, no es para que nos guste, no es para que nos haga sentir bien y nos haga pasar un buen rato. No, la adoración es para Dios, para beneficio. Si a uno no le gusta, en realidad eso a Dios ya no le importa, porque lo que Él quiere es que nosotros le adoremos a Él. Y aquí yo puse el Salmo 148 y lo voy a leer, está un poquito largo, pero si gustan acompañarme pueden hacerlo. Y dice, de hecho el título dice: la creación alaba al Señor, los cielos han de alabar al Señor. Y dice así: alabad al Señor desde los cielos, alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas, lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre del Señor, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad al Señor desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra,
los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre del Señor, porque solo tu nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Cuando leí este salmo y ahorita que lo vuelvo a leer, no sé, me impacta porque decía precisamente lo que les decía al principio. Si él creó, que él creó, no, todo lo que vemos. Y aquí le dice a toda su creación que lo alabe, a los ángeles, a los astros, en este caso que son el sol, la luna. Aquí en el 5, por ejemplo, dice: alaben el nombre del Señor, porque Él mandó y fueron creados. O sea, hace referencia a que Él es el creador. Todo esto es, es impactante porque no solo nos dice a nosotros que debemos alabarle, sino le dice a toda su creación que lo haga, pues, y no nos está aconsejando, no nos está dando una sugerencia, nos está diciendo que alabemos, le está diciendo a su creación que lo alabe. Y lo que más me impacta es que no está preguntando, pues, o sea, nos está diciendo que lo hagamos. Entonces, en este salmo podemos ver que todo alaba a Dios, o que Dios pide alabanza de todo. Nunca se menciona algún tipo de beneficio, o sea, no dice: alábenme los reyes y los príncipes, los jóvenes, los niños y los ancianos, para que puedan sentir algo bonito, para que puedan sentir mi presencia. Y la hermana que predicaba ayer en la iglesia lo mencionaba. Y siempre que yo escucho eso, yo siempre lo tomo de parte de Dios, cuando ella decía que no siempre vamos a sentir la presencia de Dios en la iglesia, o cuando oramos, o cuando cantamos, o incluso cuando oramos por alguien. A veces no vamos a sentir nada, pero lo estamos haciendo para la gloria de Dios. O sea, no es para que nosotros salgamos satisfechos con algún sentimiento o emoción pasajera. Es para que Dios reciba gloria. Eso sí es eterno, o sea, eso no se va a acabar nunca, ¿no? Pero y en este salmo no hace alusión a eso, a que vamos a obtener algún tipo de beneficio. Y no quiere decir que no lo obtengamos, porque es cierto, a veces cuando estamos cantando, ¿qué pasa? Desciende la presencia de Dios, toca nuestros corazones, quebranta nuestros corazones, nos hace ver nuestros pecados, nos conduce a arrepentimiento. Pasan muchas cosas hermosas dentro de la presencia de Dios después de un momento de alabanza y adoración, pero ese no es el objetivo, no es el fin sentir algo, ¿ya? Sino que nosotros podamos glorificar a Dios con lo que acabamos de hacer. El objetivo es Dios y no nuestros sentimientos. Entonces, porque es normal que en algún momento vamos a estar orando o ayunando o cantando y no vamos a sentir nada, y no creo que sea la única razón, pero en ocasiones no va a ser, o sea, Dios no lo va a permitir para que nosotros podamos adorar sin algo tan pasajero como lo son los sentimientos. Luego la palabra dice que nuestro corazón es engañoso, ¿no? Entonces no debemos confiarnos de lo que nuestro corazón siente todo el tiempo, ¿no? No estoy menospreciando de cuando sentimos la presencia de Dios, porque todos lo hemos sentido, yo lo he sentido, y creo que podemos diferenciar muy bien de cuando es la presencia de Dios y cuando son puras emociones. Pero si todo el tiempo sintiéramos algo a la hora de orar o de cantar, pues nos haríamos dependientes a eso, a sentir, y Dios no quiere eso. Quiere que le adoremos cuando sintamos algo y cuando no sintamos nada, cuando todo vaya bien, pero también cuando todo esté de cabeza, ¿no? Así es como nosotros aprendemos a adorarlo en todo tiempo. En Salmos 105:4, igual en otra traducción, dice: acerquémonos a nuestro poderoso Dios y procuremos agradarle siempre.
Entonces, la alabanza, la adoración, es lo que decía ahorita, es eterna, eso sí dura para siempre. Entonces, cualquier actividad puede transformarse en un acto de adoración cuando lo hacemos para alabar y glorificar y complacer a Dios. Entonces, es lo que les decía, podemos barrer y estar adorando a Dios. O sea, esa es la razón por la que siempre escuchamos que cualquier cosa que hagamos sea para Dios, ¿no? Cuando es lo que dice Primera de Corintios 10:31, que precisamente lo tengo acá, ¿no? Y dice: siempre que ustedes coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo para honrar a Dios. Aquí Dios como que nos da incluso más formas de honrarlo, de adorarle, de alabarlo, ¿no? Igual Romanos 12:1 dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se debe adorar. Entonces aquí creo que queda bastante claro. Dice que dediquemos toda nuestra vida a servirle, 1, a hacer todo lo que Él agrada, 2, y luego termina diciendo: así es como se le debe adorar. ¿Cómo se le debe adorar? Dedicando nuestra vida a Él y servirle. Incluso aquí había dado 5 razones o 5 formas en las que podamos adorar a Dios, pero incluso en esta hay otra que dice: les ruego que dediquen toda su vida a Dios. Dedicar nuestra vida a Dios es adorar a Dios, y podemos poner ahí una más para que sean 6. La segunda dice: glorificamos a Dios cuando amamos a los demás creyentes. Yo les decía que no hay mucha, no está tan enredado este tema, pero cuando empezamos a leer estos puntos, sí, como que Dios abre nuestros ojos, ¿no? Entonces, ¿por qué glorificamos a Dios cuando amamos a otros creyentes? No solo a personas que no sean creyentes, pero aquí específicamente es a los creyentes, porque somos parte de la familia de Dios. Entonces, aquellos que no han aceptado a Cristo aún no son hijos de Dios. En Juan 1:12 dice: y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, que podemos recordar el tema que nuestra hermana Dorian dio hace unos días, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? A todos los que creen en su nombre. Entonces, si tú no has creído en el nombre de Jesús, no es que no puedas hacerlo, pero aún no eres hijo. Entonces, para que puedas ser hijo, tienes que creer en Cristo y en su nombre. Entonces, no solo es cuestión de creer en Jesús, también tenemos que aprender a pertenecer a su familia y amarla. Por ejemplo, si yo solo digo, no es solo cuestión de creer en Jesús, y suena así como que no es suficiente, porque nosotros vamos a dar testimonio de Cristo si amamos a otros. Luego hay otros versículos en la palabra que dice que si no amamos a otras personas, no hemos nacido de nuevo, que estamos en mentira y que aún somos hijos de la oscuridad o del enemigo. No recuerdo exactamente qué palabras usa, pero por eso Dios nos pide que amemos a otros, porque si no, entonces lo que estamos predicando es mentira. No la palabra, sino la obra que estamos diciendo que Dios hizo en nuestras vidas no es verdad, porque no estamos amando a los otros hermanos. Y ahorita me estaba acordando de que hace 3 domingos o 2 domingos, cuando estábamos haciendo las reuniones en los hogares, un domingo hablábamos de los temas de soportarnos unos a otros y de amarnos, y se tocaba el tema precisamente de cuando algún hermano nos irrita o no nos cae muy bien en la iglesia. Y yo creo que decir que a mí no me pasa eso sería mentira, porque todos tenemos un carácter, todos tenemos un temperamento, y a todos nos irrita alguien. A mí en la escuela me pasa muy seguido. Entonces, cuando alguien no cumple con mis expectativas o con mis exigencias, pues no me cae muy bien, ¿no? Y en la iglesia también me ha pasado, y no estoy diciendo que sea correcto, pero Dios siempre manda esta palabra, ¿no? O sea, de que debemos amarnos unos a otros, porque si no, o sea, siento que me dice, si tú no lo amas, entonces lo que tú dices de que me aceptaste en tu corazón es mentira y eres una mentirosa.
Y sí, me llega muy fuerte y ahí es donde digo, no, bueno, Señor, sí, ya voy a amar a esta persona que a veces ni me ha hecho nada y no me agrada, ¿no? Pero a todos nos ha pasado y ahora sí que aprovechen que están escuchando en casa y que nadie nos está viendo para que ahí con Dios cada uno nos pongamos a cuentas y digamos, Señor, sí, tal persona no me agrada, pero tu palabra dice que yo debo de amarla para ser tu hija. Entonces aprovechemos esa intimidad que tenemos en los hogares. Y lo que les digo está en Primera de Juan 3:14, donde dice: el amor que nos tenemos demuestra que ya no estamos muertos. Ya ven, es lo que les decía. El amor que tenemos, que es el de Cristo, el que nos da vida, dice, demuestra que ya no estamos muertos, sino que ahora vivimos. Pero si ustedes no se aman los unos a los otros, es porque todavía están bajo el poder de la muerte. ¿Ya? Esta es otra versión, pero me gusta porque es muy clara, ¿no? O bueno, me gusta cómo daba este versículo. Igual en Juan 13:34 y 35 podemos leer: les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. O sea, no nos está diciendo que hagamos algo que Él nunca hizo, nos está diciendo que sigamos su ejemplo. Por ejemplo, cada vez que Jesús daba una parábola, había veces que los discípulos no la entendían y le decían: maestro, ¿qué quiere decir esto? Y Jesús les decía: ¿aún no entienden qué quiero decir? Y yo no sé si se desesperaba, no sé, no puedo decirles cuál era, no sé, el sentimiento de nuestro Señor en ese momento, pero sí me impacta que les decía: ¿aún no entienden? O cuando cuando le dijo a Pedro: quítate de mí, Satanás, ¿no? O sea, y era su discípulo, pero aún a pesar de todo eso, de que a veces no entendían, o incluso en otros versículos podemos ver que Jesús hacía un milagro y al final de ese milagro dice: y entonces ellos creyeron. O sea, que antes no creían totalmente. Imagínense, después de ver tantas cosas, aún tenían dudas. Y a pesar de eso, Jesús los amó. O sea, Jesús no estaba con discípulos que fueran como que muy cómodos, ¿no? O sea, Juan era, no me acuerdo si Juan o Pedro les llamaban hijos del trueno. O sea, hacía referencia a que su carácter era explosivo, no sé si neurótico, no sé si era impaciente, intolerantes, no lo sé. Pero, o sea, no eran personas con las que fuera fácil estar. Entonces, por ejemplo, Tomás dudaba todo el tiempo y al final tuvo que ver las manos de Jesús con los orificios en sus muñecas para que pudiera creer que Él había resucitado. Y todavía le dijo: bienaventurados los que sin ver creen. Entonces, pero aún así Jesús los amó y no eran personas fáciles de amar. O sea, tenían su carácter, tenían sus defectos, y a pesar de eso, Dios no solo los amó, sino que los hizo sus apóstoles, los envió a predicar su evangelio. No envió a personas perfectas con un carácter súper paciente y apacible y que todo el tiempo estuviera sonriendo. Envió a los peores. Por ejemplo, yo escuchaba una prédica de un hermano que decía que los discípulos, o bueno, en la cultura judía, todos los niños iban a la escuela judía, ¿no? No sé cómo se llama, no lo recuerdo en este momento, pero ahí todos llevaban una preparación. Igual en el Antiguo Testamento podemos ver en algunos libros donde nos da a entender que se tenían que aprender la Torá, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia de memoria. O sea, todos los niños, sin excepción, que fueran judíos o israelitas, tenían que aprendérselo. Y incluso también en otra prédica escuché que les daban a probar miel para que pudieran entender el versículo que dice que su palabra es aún mejor, es más dulce que la miel. Entonces todos pasaban por ese proceso y al final se les hacía como un tipo de examen, y aquellos que pasaban todos los requisitos podían ser discípulos de uno de los escribas, de alguno de los que estaban en las sinagogas explicando la Torá. Entonces, pero solo pasaban los mejores. O sea, que los que no pasaban los requisitos que ellos les pedían, pues
ya no podían estar ahí, y ahí es donde adoptaban otros oficios, pescador, carpintero, y pues la verdad no sé qué otros oficios hubieron en ese tiempo, pero pues al menos los discípulos eran pescadores. Mateo era cobrador de impuestos. Entonces eran personas que no triunfaron en la vida, por así decirlo, ¿no? En lo que debían triunfar, no triunfaron. En lo que debían hacer bien, no lo hicieron bien, y por eso eran pescadores, por eso eran cobradores, por eso estaban haciendo lo que estaban haciendo, porque no pasaron ese examen y no pudieron ser discípulos de un escriba. Entonces, a ellos Jesús los escogió, a ellos Jesús los llamó, y a ellos Jesús los discipuló, para que ninguno pueda decir que es perfecto y que por sus fuerzas o su capacidad o su sabiduría digan, por eso Dios, por eso. Y luego también otro versículo dice que de lo vil nos ha sacado Dios. El sábado en la iglesia compartíamos siempre un versículo y explicábamos qué entendíamos de eso. Y yo compartía con los hermanos que a veces no necesitamos perdernos en un antro o en alcohol o en drogas, en fiestas, para tener una mente toda pervertida y sucia, o sentimientos feos, un corazón lleno de basura. No necesitamos estar ahí afuera para ser así. En nuestra propia casa podemos echarnos a perder sin necesidad de salir al mundo, porque somos de carne y nuestra carne anhela siempre el pecado, ¿no? Entonces, Dios no escoge a personas perfectas. Y cuando Él nos dice que nos amemos unos a otros, o sea, todo esto fue para esto, que cuando Él nos dice que nos amemos unos a otros, Él está consciente que somos personas que podemos ser irritantes, porque no solo hay personas que nos irritan. A veces creo que no nos preguntamos yo cómo soy, y a veces estamos siempre diciendo, no, es que él hace esto o él hace lo otro. Y me acuerdo bien también que en una predica escuché donde la hermana decía, una vez Dios me dijo, ¿y te has preguntado qué tan difícil es que vivan contigo? Cuando yo escuché eso, hermanos, creo que estaba en los primeros años de mi carrera, me caló totalmente, porque yo me quejaba de todo y de toda mi familia. Y cuando yo escuché eso, fue como que, a ver, Carolina, o sea, tú quieres que todos te amen y no quieres amar a otros, pero aparte de eso, no eres fácil de amar. O sea, también tienes un carácter, también tienes muchos defectos, y yo aún así le estoy mandando a otros a que te amen. Y es lo mismo que nos dice a nosotros, que amemos a otros, porque así como esa hermano nos irrita, nosotros también irritamos a alguien, también desesperamos a otras personas, ya sea porque les caemos mal sin ninguna razón, o porque sí hacemos algo que de verdad está mal y molestamos a otros. Entonces, cuando Dios nos diga que debemos amar a nuestros hermanos, no nos pongamos en ese plan de, ay, señores, que porque también nosotros somos difíciles de amar, ¿no? Y eso que no estamos hablando de personas que no están en Cristo. Estos versículos que les leí, primera de Juan 3:14 y Juan 13:34 y 35, habla específica y exclusivamente de hermanos en Cristo, de personas que son cristianas. Y también pues no podemos dejar fuera a los enemigos, porque pues amar a los que nos aman es fácil, ¿no? Por ejemplo, a mí no me cuesta amar a mi mamá porque ella me ama. No me cuesta amar a mi papá porque él me ama. Aunque me cueste honrarlo o aún tenga algunas dificultades con perdonar ciertas cosas, eso no quiere decir que no lo amo. O sea, no me tienen que decir ama a tu papá. Dios en el mandamiento que nos da con respecto a los padres nos dice, no dice ama a tu padre y a tu madre, dice honra a tu padre y a tu madre, porque ya los amamos. Pero honrarlos es otra cuestión y también es muy difícil, ¿no? Entonces, si ya es difícil amarlos, o sea, no nos cuesta, amarlos a ellos porque ya nos aman. Entonces, como Dios sabe eso, nos da también la otra cara de la moneda, donde nos dice en Mateo 5:44-46, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Porque si amáis a los que os aman,
¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y justo para este momento en mi vida es un mandamiento que me cuesta trabajo. No siempre vamos a sentirnos bien cuando Dios nos diga ama a tu enemigo, pero el día de hoy, al menos en mi vida, y no es por mis fuerzas, sino es por lo que Dios por lo que Dios ha ido haciendo en mí, que aunque yo sé que me cuesta, yo siento que ya le puedo decir a Dios, está bien, Señor, solo ayúdame o dame de tus fuerzas para amar a esa persona o a esas personas. No sé, todos sabemos a quién nos cuesta amar, y a ese en el que tú pensaste cuando leí este versículo es a quien debes amar, es a quien debemos demostrarle amor, y es muy difícil y a veces también es muy doloroso y puede ser hasta humillante, pero en Santiago Dios dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuere tiempo, ¿no? Entonces, aunque sea difícil, debemos amar a nuestros enemigos porque así glorificamos a Dios. Entonces, el tercer punto de cómo podemos glorificar a Dios es lo glorificamos cuando nos asemejamos más a Cristo. Esto es alcanzar la madurez. Lo que quiero decir con esto es que debemos alcanzar la madurez. ¿Y cómo alcanzamos la madurez? Cuando somos como Jesús en pensamiento, en sentimientos y en nuestro actuar. Si pensamos como Jesús, estamos alcanzando la madurez y estamos siendo como Él. Si sentimos como Jesús, que tiene mucho que ver con el versículo que le acabo de leer, aunque sean puntos diferentes, que es amar a nuestros enemigos, estamos siendo como Jesús y estamos glorificando a Dios. Y si actuamos como Jesús, también estamos glorificando a Dios. Por ejemplo, en las tentaciones, cuando Jesús se fue al desierto a orar, el enemigo lo tentó y le dijo, si tú eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Si tú eres hijo de Dios, lánzate de esta montaña, acantilado, no recuerdo qué era, y Dios mandará a sus ángeles para que no caigas y no mueras. Entonces, yo creo que si Jesús hubiera pensado, sí tiene razón, si soy hijo de Dios, pues lo voy a hacer. Entonces, pues quién sabe qué hubiera sido, ¿no?, de la historia. Pero él no pensó eso. O sea, nuestros pensamientos se reflejan en nuestras acciones. Entonces, por la acción que él tuvo, podemos entender que su pensamiento fue totalmente otro. Por ejemplo, le dice, la palabra le dijo al enemigo, le dijo al diablo, la palabra de Dios dice que no puedes tentar al Señor tu Dios. Cuando le dijo que convirtiera las piedras en pan, él le dijo, la palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, ¿en qué estaba pensando él? En la palabra de Dios, sino cómo él pudo darle esos versículos. Bueno, en ese entonces no eran versículos, pues, pero esos fragmentos de la Biblia, si no hubiera estado pensando en eso, si no hubiera estado meditando en eso. Entonces, de la misma forma, nosotros debemos estar pensando siempre en la palabra. No sé si es en Pedro, no recuerdo exactamente en qué libro, pero dice que debemos pensar en todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza. ¿Y qué es eso? Yo me preguntaba eso, y un día platicando con nuestra hermana Dorian, me decía que igual le estaba diciendo a Dios, Señor, bueno, entonces ¿en qué vamos a pensar? Y que Dios le decía, pues en mí, yo soy digno de alabanza, yo soy de buen nombre. Entonces, ¿en quién vamos a pensar? En Dios, en Cristo, ¿no? En lo que ha hecho en su palabra, cosas como esas es lo que debemos pensar. Y al pensar eso estamos pensando como Jesús. Cuando habla de que debemos ser como Jesús en los sentimientos, por ejemplo, no dejarnos llevar tal vez por nuestras emociones, o por las tristezas o los enojos, no sé, cosas como esas. Y en el actuar también, por ejemplo, en los sentimientos puede ser cuando lo crucificaron. A pesar de que él se debió haber sentido traicionado, él jamás tuvo la intención de abandonarlo todo. Al contrario, dijo, Señor, te expongo lo que estoy sintiendo. ¿Qué era lo que estaba sintiendo? Miedo,
no lo sabemos. En la Biblia dice que estaba en el huerto de Getsemaní, que estaba sudando sangre y que, bueno, de hecho sí lo dice, tendríamos que leerlo. Pero le dice al final, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea que expuso sus sentimientos, expuso sus emociones, lo que le estaba angustiando y lo que le estaba afligiendo de una manera en la que nunca, jamás en la vida vamos a poder entender. Y a pesar de eso le dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces creo que ese sería un buen ejemplo de cómo podemos sentir como Cristo. Y en el actuar, igual en la cruz, Él obedeció hasta el final. A pesar de todo lo que estaba pasando, Él siguió obedeciendo y murió en la cruz por nosotros. Entonces, mientras nos parezcamos más a Jesús, más reflejaremos la gloria de Dios. Entonces, este proceso de ser como Cristo, de pensar como Cristo, de sentir como Cristo y de actuar como Cristo va a durar toda nuestra vida. A veces nos frustramos porque no alcanzamos esto en un mes, en 2 meses, en 1 año, en 2 años. Pero cuando Dios me recuerda esto, hasta cierto punto me da paz y me da esperanza, porque es algo que va a durar toda mi vida, ya sea hasta que yo muera o hasta que Él venga por nosotros, ¿no? En Juan 15:8 también podemos leer: en esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos. Entonces, ¿cómo le damos gloria a Dios? ¿Cómo se muestra o cómo se puede ver la gloria de Dios? En que demos fruto. ¿Cómo podemos dar fruto? Siendo como Cristo. Cristo tenía esos frutos: gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, dominio propio, gozo, fe, mansedumbre. Todos esos frutos Dios los tenía, Cristo, perdón. Entonces, si somos como Jesús, vamos a demostrar, a dejar ver la gloria de Dios y vamos a poder ser llamados verdaderos hijos de Dios. El cuarto punto es que glorificamos a Dios cuando servimos a los demás con nuestros dones, específicamente nuestros dones, porque nuestros dones no son para que alguien diga o nosotros digamos: el hermano ora por alguien y sana, porque no es el hermano, es Dios por medio del hermano. El hermano tiene ese espíritu de profecía. No es el hermano, es el espíritu de profecía en él, que es el Espíritu Santo. Entonces, los dones son para el beneficio de los demás, no para nuestro propio beneficio. Y al entregar nuestros dones para el beneficio y servicio de los hermanos, estamos dándole gloria a Dios. Dios nos dio dones, capacidades y talentos, y lo hizo, como ya les decía, para beneficio de otros. O sea, yo, por ejemplo, los hermanos que tienen una voz bonita, y no solo bonita, sino impactante. O sea, uno lo escucha y dice: wow, o sea, de verdad Dios le dio este don para cantar. Bueno, pues Dios no le dio ese don para cantar para que el hermano se sienta cómodo, para que el hermano se sienta bien o le guste, que son requisitos para adorar a Dios, pero no ese es el propósito, sino lo hizo para que beneficie a otros, para que a la hora de que ese hermano cante, alabe, uno puede entrar a la presencia de Dios, a ese lugar santísimo y estar con Él. Entonces ese don, ese talento es para el beneficio del hermano, y viceversa. El talento, los dones y las capacidades de los hermanos son para beneficio nuestro, y así cumplimos o queda en descubierto la palabra cuando dice que somos un cuerpo. Si una uña se duele, todo el cuerpo se duele. Es lo mismo, así como estamos con los hermanos en las aflicciones, los hermanos tienen esos dones para nuestro beneficio y nosotros tenemos estos dones para el beneficio de los hermanos. No es para nosotros, no es para que nos vean, no es para que digan que el hermano es muy ungido o muy espiritual, no sé, cosas como esas que podrían surgir en nuestra mente y también en nuestro corazón, pero que hasta cierto punto es muy peligroso, porque no estamos aquí para gloria nuestra, sino para la de Dios. Y esto lo podemos ver en 1 de Pedro
4, 10 al 11, donde dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Y aquí está muy claro, ministrar quiere decir servir, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No dice como buenos poseedores o como buenos dueños, dice como buenos administradores. Quiere decir que no es nuestro, que nosotros solo estamos administrando algo que Dios nos dio. Y el 11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. O sea que de esta forma Dios se glorifica. Y continúa: a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. O sea que debemos hacerlo así porque de Dios es la gloria, ¿no? Esa es la razón por la que Dios nos dice que debemos servirle a otros para Él. Y ya el último punto es: glorificamos a Dios cuando testificamos a los demás. ¿Qué vamos a testificar? Pues las obras que Él ha hecho en nosotros, pero principalmente el mayor milagro de Dios en nosotros, que fue haber sido salvados, haber sido rescatados de la muerte a la vida. Y dice que nosotros presentar a Jesús por medio de lo que hizo en nosotros, preparamos a los demás, a los que no conocen a Cristo, para la eternidad, y los ayudamos a descubrir su propósito. O sea, que estos 5 puntos, a la hora de que nosotros les testificamos: oye, ¿sabes qué? Mira, un día yo estaba perdido y Cristo me salvó, ¿no? En resumen, les estamos ayudando a que ellos puedan descubrir estos puntos, que no son los únicos, pero que le van a ayudar para saber que su vida tiene un propósito, que no solo está en esta vida para ocupar espacio o para tomar oxígeno, sino que todo es con un propósito. Entonces, en 2 de Corintios 4:15 podemos leer eso, que es o sea, el testimonio tiene importancia, pues a Dios le importa, o sea, y le importa a tal punto de que nos manda a hacerlo. Y en este versículo vemos un ejemplo de cómo Pablo testifica. Es el capítulo 4, versículo 15, dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Entonces, ya para concluir, podemos adorar a Dios cuando cumplimos con nuestro propósito, cuando lo obedecemos y cuando hacemos las cosas para darle gloria a Él, no para nuestra propia gloria, no para que nos vean, no para que digan que el hermano es muy espiritual o algo así, sino para gloria de Dios. Y voy a leer Romanos 12:1 al 2 nuevamente, pero en otra versión, donde dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Romanos 12:1 y 2. Entonces, la pregunta aquí es, para terminar: ¿para quién vas a vivir? Y porque si no dices Dios, aunque digas cualquier otra cosa, la respuesta va a ser para ti mismo. Pero entonces, si dices que para Dios, entonces pues esto es todo lo que implica vivir para Dios, glorificarle siempre ante todo. O sea, ese es el fin de nuestra vida, ese es el propósito, ¿no? No somos nosotros, no es que nos vean, no es que al final del día digan: wow, el hermano o la hermana es muy ungida, o qué bien predica. No es eso, es
para Dios. Entonces, todos hemos caído en este error de querer gloria, porque somos egoístas. Nuestra naturaleza así es, quiere atención, quiere alabanza y quiere gloria. Pero por eso aceptamos a Cristo, pues, y Él hace esa obra en nosotros. Él nos enseña esto, Él nos lo revela, Él quita la venda de nuestros ojos y nos ayuda a someter nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestra arrogancia o ego, y llevarlo delante de Dios y que quede sometida a Él, porque no somos nosotros, es Él. Y la palabra de esperanza o lo que Dios promete es esto: Dios nos dará todo lo que necesitemos para vivir para Él. O sea que no estamos solos, no vamos a intentar agradarle solos. Él va a estar con nosotros, va a estar de nuestro lado, como lo dijo en Juan: y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Jamás va a abandonarnos, jamás nos va a dejar. Él nos va a ayudar a agradarle. La palabra dice que Él pone el querer, pero también pone el hacer. En este caso, el hacer sería glorificarlo, agradarle, honrarlo, obedecerle. Y ya para terminar voy a leer Primera de Pedro 1, 3 y 4, que dice: alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una vida con esperanza. Esto lo ha hecho Dios por su gran amor hacia nosotros y por el poder que mostró cuando resucitó a Jesucristo de entre los muertos, y de que nos hará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo. Lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Primera de Pedro 1, 3. Has sido instruido bajo la poderosa palabra de Dios. Él te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Con la diestra de mi justicia. Has escuchado Derribando Fortalezas. Dios te bendiga.